¿Están listos para regresar al campo y vivir la experiencia definitiva de fútbol? EA Sport FC 25 llega con todo lo que los fanáticos del deporte más hermoso esperaban, y lo mejor, esta es la versión de Nintendo Switch. Modos legendarios como Ultimate Team y la carrera de manager regresan, con nuevas mejoras que te harán sentir como un verdadero entrenador o la futura leyenda del fútbol. Es momento de demostrar tu pasión por el fútbol y llevar tu equipo a la cima, incluso en la portátil. Ahora, ¿esta versión de Nintendo Switch estará a la altura de sus competidoras? Pues averígualo en este video. EA Sports FC 25 es la evolución de lo que antes conocíamos como los icónicos juegos de fútbol de FIFA. El cambio de nombre surgió cuando EA Sports, la desarrolladora detrás de estos títulos, decidió poner fin a su asociación de casi 30 años con la FIFA, la Organización Mundial de Fútbol. El motivo principal fue una disputa por derechos y cuestiones financieras. La FIFA exigía una cifra astronómica para renovar la licencia y además quería mayor control sobre el uso de nombres en productos y torneos. Sin llegar a un acuerdo, EA Sports siguió adelante con su propio nombre y marca, creando la serie EA Sports FC. Aunque el nombre es diferente, el equipo de desarrollo sigue siendo el mismo y el juego aún cuenta con una gran cantidad de licencias oficiales de la liga, equipos y jugadores, lo que garantiza una experiencia auténtica para los fanáticos. Lo que más destaca de EA Sport FC 25 es la cantidad masiva de contenido que ofrece, y aunque sigue siendo continuista en muchos sentidos, este año han implementado algunas mejoras que se sienten como una evolución natural para los jugadores. En las novedades tenemos Ultimate Team, el modo estrella del juego, donde construyas tu equipo de ensueño mediante la obtención de cartas para formar un equipo de élite. Después tenemos la carrera de manager. Aquí toma las riendas como entrenador, gestionando la plantilla, fichajes y más. Este modo ha recibido importantes mejoras que lo hacen aún más inmersivo. Después, carrera de futbolista. Crea tu propio jugador o utiliza uno ya existente, pudiendo incluso añadir historias de fondo, como ser hijo de un futbolista famoso o alguien que regresa de una lesión. Después tenemos los clubs, un modo ideal para formar equipos con amigos, aunque sigue siendo un área que necesita más atención y desarrollo por parte de EA. Después tenemos partido rápido, como su nombre indica, un modo para jugar en partido rápido con cualquier equipo y tiempo en duración que prefieras. Después tenemos las temporadas. Compite contra otros jugadores para ir subiendo de nivel y enfrentarte a oponentes más desafiantes. Después están los torneos. Juega competiciones ya establecidas o crea las tuyas propias. Después, temporadas cooperativas. Sube de categoría con un amigo enfrentándote a otros jugadores en línea. Después está el modo amistoso online. Juega una partida rápida contra un amigo que esté conectado. Ahora, si tenías dudas de si EA Sport FC 25 mantendría esa esencia que ofrece múltiples maneras de sumergirte en el fútbol profesional, no hay por qué preocuparse. Este título sigue garantizando decenas y decenas de horas de contenido, tanto en solitario como en línea. Eso sí, recuerda que esta es la versión de Nintendo Switch. Gráficamente no está a la altura de otras plataformas, pero el contenido sigue siendo prácticamente el mismo, lo que te asegura que si bien no lucirá como en una consola de última generación, la esencia del juego está intacta. Comenzamos con la Standard Edition, la opción más básica. Este año está protagonizada por el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, y tendrá un precio de 1,100 pesos mexicanos. Su lanzamiento oficial está programado para el 27 de septiembre e incluye lo siguiente: el juego completo EA Sport FC 25, Jude Bellingham cedido en el Ultimate Team, embajador cedido en el Ultimate Team, espacio de estilos de juego en clubs, 250,000 monedas en clubs, puntos de personalización en modo carrera, 3 iconos en modo carrera futbolista, Ronaldo, Zidane y Beckham, artículos 5 estrellas en modo carrera manager. Ahora pasemos a la Ultimate Edition, que ofrece más contenido y ventajas por un precio de 1,500 pesos mexicanos. Esta edición, además de incluir a Jude Bellingham, también trae a Buffon, Zidane y Aitana Bonmati como figuras destacadas, y esto es lo que contiene esta edición. Todo el contenido de la Standard Edition, acceso anticipado de 7 días, podrás jugarlo desde el 20 de septiembre, 4,600 FC Points para compras dentro del juego, espacio de evolución para tu futbolista, recompensas adicionales en el modo Rush. Si la reservaste antes del 20 de agosto, obtendrías estos extras: un héroe en Ultimate Team disponible desde el 20 de septiembre, un héroe Prime para Ultimate Team el 28 de noviembre y un héroe o icónico grande del deporte en EA Sport FC 24. Ahora, si quieres saber cuál versión elegir, si eres un jugador casual, tal vez la Standard Edition te ofrezca todo lo que necesitas. Sin embargo, si eres de los que disfrutan de competir en Ultimate Team o simplemente no quieres esperar al lanzamiento oficial, la Ultimate Edition es la opción más atractiva. El acceso anticipado de 7 días puede marcar la diferencia para formar una buena plantilla desde el inicio, y claro, estos 4,600 FC Points pueden ser muy útiles para adquirir jugadores importantes. Si me preguntas a mí, la Ultimate Edition vale la pena si quieres sacarle el máximo provecho al juego desde el principio. Aunque el precio es un poco elevado, las ventajas que ofrece pueden compensar la inversión, especialmente para los fanáticos más dedicados al modo Ultimate Team. A continuación te explicaré cada uno de los modos que se incluyen en este juego. Si solo te interesa el rendimiento, los gráficos y los aspectos más importantes de este juego en Nintendo Switch, adelante el video hasta esta marca de tiempo. Bueno, continuemos. EA Sport FC 25 se destaca por seguir puliendo su experiencia jugable con la integración de nuevas tecnologías y mejoras en las mecánicas. La tecnología Hypermotion ahora permite una representación aún más precisa de los estilos de carrera. Por más de 1,800 jugadores
que se mueven de manera realista. En FC24 la presión en los cuerpos se centraba en la parte superior, pero ahora los movimientos inferiores han sido mejorados para ofrecer una experiencia más auténtica. Ahora los arqueros cuentan con 6 estilos de juegos nuevos, dándoles más dinamismo en sus actuaciones. Esto incluye juegos de pies, salidas precipitadas, desvíos, disparos cruzados, lanzamiento lejano y alcance lejano. Cada uno de estos estilos hace que los porteros reaccionen de manera más específica según la situación en el campo. Ahora, un nuevo botón de falta profesional te permitirá derribar a tus oponentes de forma descarada, con una tarjeta amarilla automática como resultado. Es perfecto para detener un contraataque peligroso, aunque no sin consecuencias. Ahora ya no podrás hacer esos famosos pases a ciegas de 180 grados con la misma facilidad, a menos que el jugador tenga estadísticas de pase altísimas. Esto aporta un toque más de realismo y estrategia a cada partido. También 5 nuevos movimientos de habilidad han sido añadidos para darle más estilo a tu juego y molestar a tus oponentes. Ahora puedes realizar el paso por alto con arrastre de puntera, paso por alto con balón, taconazo, giro con arrastre y el espectacular gran desvanecimiento. También los detalles visuales también se han ampliado y ahora verás animaciones contextuales relacionadas con porterías y vallas publicitarias, algunas de las cuales son bastante intensas, agregando una capa de emoción a los encuentros. Algo destacable son los nuevos efectos meteorológicos que pueden alterar drásticamente el desarrollo del partido. Por ejemplo, vientos fuertes harán que los balones se desvíen y un campo resbaladizo hará que los jugadores pierdan el equilibrio. Sin embargo, estos efectos solo estarán disponibles en el modo offline para mantener la jugabilidad competitiva en línea. Y por último, para ponerle más sabor al espectáculo, ahora puedes celebrar goles con las mascotas oficiales de los clubes en rutinas coreográficas. Estas animaciones agregan un toque divertido y personalizado a cada partido. No hay duda que el Ultimate Team es uno de los modos más queridos por la comunidad, un espacio donde muchos de ustedes han pasado horas inagotables rompiendo mandos en el proceso. A diferencia de otros títulos, la experiencia de Ultimate Team se distingue por la riqueza de contenido que se lanza a lo largo del año, lo que puede hacer que tu percepción del juego cambie con el tiempo. Los eventos, las versiones especiales y las recompensas son factores cruciales. Mi satisfacción con EA Sports FC25 dependerá en gran medida de cómo gestionen el contenido a lo largo del año. La dificultad para conseguir cartas poderosas, la exigencia del mercado y otros aspectos juegan un papel vital. Ahora, las bases de Ultimate Team siguen siendo similares a las entregas anteriores. La jugabilidad no presenta cambios drásticos, pero se introduce el nuevo modo Rush, que ofrece un enfoque social y un respiro de la competitividad habitual. En Rush podrás llevar una de tus cartas de jugador a un partido, pero no se permiten duplicados entre tú y tus compañeros. Además, se implementarán requisitos de plantillas que cambiarán periódicamente, como el uso exclusivo de jugadores de la liga. Completar partidos en Rush te otorgará puntos de Rush que puedes utilizar para alcanzar objetivos y obtener recompensas. Por su parte, el sistema de FCEQ pretende refrescar el meta de FUT con una constante introducción de nuevos roles de jugador. Las cartas del equipo de la semana otorgarán nuevas funciones a los jugadores basadas en su rendimiento, lo que añade una capa extra de estrategia. También se ha incrementado el límite de duplicados no comerciables a 100, lo que facilita su uso en los SBC. Ahora, un nuevo sistema de mejoras permitirá que los jugadores evolucionen más fácilmente, con requisitos más abiertos para personalizar sus cartas. Podrás cambiar el color, añadir efectos de sonido y efectos dinámicos como fuegos artificiales, haciendo que tu equipo destaque aún más. El sistema de emparejamiento en rivales y amistoso ahora está separado, lo que debería hacer que los amistosos sean menos competitivos y más relajados. También se introduce un nuevo sistema de recompensas semanales en los rivales, donde ganar un partido te otorga 3 puntos y un punto a los empates, haciendo que cada partido cuente. Además, se ha creado un nuevo estadio para Ultimate Team, con una nueva sección ampliada para el equipo visitante, permitiéndote lucir ante otros. Además, los pases de temporada de FUT y club se han combinado en un único pase, permitiendo que progreses independientemente del modo que prefieras. Las evoluciones que debutaron el año pasado te permitirán actualizar cartas, cambiando sus estadísticas, estrellas y posiciones. Esto abre una nueva oportunidad para crear plantillas diversas, ya sea para fortalecer tu competitividad o hacer jugables a tus jugadores favoritos del mundo real. En resumen, Ultimate Team sigue evolucionando y aunque no se prevé una revolución completa, las mejoras y el contenido fresco pueden hacer de este un año emocionante para todos los fanáticos. Para muchos, el modo carrera ha sido el más olvidado en entregas pasadas, pero en EA Sports FC25, EA ha decidido tomárselo en serio, y los resultados son evidentes. Después de años con pocas novedades, esta entrega trae una serie de mejoras que revitalizan tanto el modo carrera de manager como el de jugador. Estas son una de las novedades clave. Planes de desarrollo 2.0 ahora se centran en los roles de los jugadores, permitiendo un crecimiento más específico de sus habilidades. A medida que tus jugadores mejoren, tendrán la oportunidad de aumentar su calificación de rol, desbloqueando nuevo potencial. Después, la cantera mejorada, con un aumento de 160 países para ojeadores, la búsqueda de talento se vuelve más interesante. Ahora puedes explorar hasta 4 posiciones simultáneamente, facilitando la localización de joyas ocultas. El modo carrera femenino, una gran adición que por fin llega a este modo. Puedes jugar como jugadora o ser entrenadora femenina en ligas como la inglesa, española, francesa, alemana y estadounidense. También se incluye la Liga de Campeones femenina y podrás saltar entre equipos masculinos y femeninos según tus logros. Medios de comunicación, la inclusión de redes sociales con figuras como Fabrizio Romano, anunciando fichajes y noticias, añade un toque
toque realista y dinámico a la experiencia. También tenemos nuevas características, puntos de partida en vivo. Comienzas tu carrera desde un momento real de la temporada, como hacerse cargo de un Chelsea en crisis, lo que aporta un nuevo nivel de desafío. Entrenamiento específico. Puedes enseñar a tus jugadores habilidades particulares, adaptándolos mejor a tu estilo de juego. Juventud realista. Los jugadores juveniles ahora reflejan mejor su edad, envejeciendo con el tiempo y mostrando características físicas más acordes a su etapa. Partidos de cantera. Juega torneos contra otros equipos juveniles en modo rush, lo que añade una dimensión competitiva para tus jóvenes talentos. Historias de origen. Comienza la carrera de un jugador con diferentes relatos que reflejan su trayectoria, como ser hijo de una leyenda o volver de una gran lesión. Además, tendrás la opción de iniciar la carrera de iconos seleccionados, como Andrea Pirlo o Thierry Henry, y quienes reserven el juego obtendrán acceso a leyendas como Zidane y Beckham. En resumen, EA Sport FC 25 ha renovado el modo carrera de forma impresionante, ofreciendo nuevas opciones y una experiencia más envolvente, ahora en un modo que promete horas de diversión tanto para quienes deseen vivir la vida de un jugador como para aquellos que aspiran a llevar a su equipo al éxito. El modo Rush llega para dar un nuevo impulso a la experiencia de Ultimate Team en EA Sport FC 25. Aunque similar a otros modos, su inclusión en este contexto hace que el jugador se sienta más entretenido y dinámico, algo que hacía falta. El campo de juego en Rush es aproximadamente un 41.5% del tamaño de un campo normal, lo que fomenta pases laterales y evita que el juego se vuelva demasiado estrecho, similar al formato de las King League. Este espacio reducido está diseñado para mantener la acción constante, con líneas punteadas que marcan el área de fuera de juego, aplicándose de manera similar a los campos de fútbol 7. En lugar de tarjetas rojas, las infracciones graves recibirán una tarjeta azul que implica una sanción de 1 minuto. Este tiempo se detiene cuando el balón no está en juego y se reduce a 15 segundos por cada gol que el equipo conceda durante ese tiempo. Rush es un modo diseñado para partidos de 5 jugadores, aunque se juega principalmente con 4 ya que el portero es controlado por la IA, no hay posiciones fijas, lo que permite que cada jugador asuma responsabilidades y se evite el caos de todos corriendo hacia el mismo lado. A diferencia de Volta, Rush utiliza el mismo sistema de juego que las partidas estándar de 11 contra 11, pero con reglas adaptadas. Por ejemplo, los saques se reinventan para que todos corran hacia el círculo central al iniciar el juego, añadiendo un toque dinámico. Los fuera de juego se aplican solo en el último tercio del campo, lo que añade una estrategia diferente a la jugabilidad. Los penaltis se convierten en oportunidades de 1 contra 1 con el portero, similares a lo que se ve en el hockey, lo que añade un elemento de emoción al final de los partidos. Todos los partidos de Rush se juegan en un estadio diseñado por colaboración con Nike, con una estética futurista que puede incluir espectáculos de drones y efectos ambientales. Con partidos que duran 7 minutos y un tiempo adicional de oro en casos de empate, Rush promete ser un modo divertido y lleno de acción. Es una opción emocionante para aquellos que buscan un cambio de ritmo en Ultimate Team y una experiencia más fresca en el universo de EA Sport FC 25. FCEQ representa una revisión completa del sistema táctico en EA Sport FC 25, ofreciendo a los jugadores una flexibilidad sin precedentes. Con el lanzamiento se presentarán 31 roles de jugador, con la promesa de expandir este número a más de 50 a lo largo de la temporada. Estos roles se eligen al posicionar a un jugador en la formación, lo que permite un enfoque más estratégico en el juego. Cada posición cuenta con entre 3 y 5 roles. Por ejemplo, un medio centro ofensivo puede optar por ser delantero en la sombra o media punta, lo que impacta directamente en su contribución ofensiva y defensiva, así como sus movimientos sin balón. Cabe destacar que se han eliminado las posiciones del delantero centro y los extremos, permitiendo en su lugar que los laterales se adopten roles ofensivos. Gracias a un exhaustivo análisis de datos de Opta, se asignan funciones óptimas a cada jugador, garantizando que rindan mejor en los roles que mejor les acomoden. Esta mayor especialización permite que los jugadores se familiaricen con sus roles, mejorando su rendimiento en el campo. FCEQ también facilita la creación de formaciones más dinámicas, incluyendo opciones asimétricas y la posibilidad de crear sobrecargas en las bandas. Por ejemplo, combinar un media punta con un extremo y un lateral pueden generar jugadas más efectivas. Para los que prefieren no complicarse, existen tácticas preestablecidas que emulan estilos de juego reconocibles, como el de Klopp o el de Tiki-Taka de Guardiola. Los jugadores pueden crear hasta 5 tácticas personalizadas y alternar entre ellas durante los partidos, incluso compartirlas en línea mediante códigos multiplataforma. Además, un nuevo sistema de comentarios se adapta dinámicamente a los cambios tácticos en tiempo real, enriqueciendo aún más la experiencia del jugador. El descenso ha vuelto en FC 25. Perder suficientes partidos desencadenará una intensa lucha por evitar el descenso, donde la presión de no perder será palpable. Este añadido aporta un nuevo nivel de emoción y desafío en el modo Clubs. Rush es fundamental en Clubs, permitiendo a los equipos ascender en las clasificaciones mientras compiten en partidos 5 contra 5. Este modo es ideal si, como muchos, te cuesta reunir un grupo grande de amigos para jugar. Además, los jugadores tienen la oportunidad de subir de rango en Rush, obteniendo recompensas por su rendimiento individual, incluyendo goles y asistencias. Los gerentes de club ahora pueden asignar
presupuestos a cartas de instalaciones, las cuales ofrecen potenciadores únicos de atributos de juego. Con cada victoria y mejora en la reputación del club, se desbloquearán instalaciones que beneficiarán a todos los miembros humanos del equipo. Esto agrega una dimensión estratégica. Deberías invertir en un entrenador de delanteros de 2 estrellas o en una sala de musculación de 3 estrellas para maximizar la fuerza de tu plantilla. Una pantalla dinámica en la sede del club mostrará a los jugadores sus colores y escudo, creando un ambiente de vestuario único cada que te conectes para el siguiente partido. Y también habrá personalización del avatar. La personalización de avatares también ha sido ampliada gracias a la nueva tecnología EA Sport Cranium, que permite un esculpido facial más detallado. Esto significa que podrás crear un jugador que se parezca más a ti o a tu visión de futbolista perfecto. El juego corre a 1080p a 30 FPS en modo dock y a 720p a 30 FPS en modo portátil. A veces hay caídas de frames y algunas texturas no cargan correctamente, pero no es algo importante que arruine tu experiencia. Más sin en cambio, sus competidoras es donde sí tienen una mejora significativa, ya que por primera vez FC25 ofrece opciones de configuraciones gráficas que permiten a los jugadores elegir entre 2 modos que garantizan 60 FPS. En PlayStation 5 el modo rendimiento incluye iluminación mejorada, trazado de rayos y detalles gráficos superiores, aumentando la resolución hasta 4K. En su modo gráfico utiliza configuraciones de iluminación estándar y también rinde a 4K nativo, ofreciendo una experiencia visual clara y definida. Algo que podemos destacar en todas las versiones es que la acción en los laterales ha incrementado y la transmisión del partido incluye momentos destacados de celebraciones y reacciones de los suplentes, lo que aporta más realismo. Además, el tiempo avanza durante el partido, permitiendo que inicies un encuentro al atardecer y lo termines bajo un cielo estrellado. Los ángulos de cámara también se han diversificado, mostrando nuevas perspectivas durante saques de esquina, penaltis y saques de salida. Aunque los montajes publicitarios siguen presentes, ahora puedes disfrutar de una introducción completa del partido, creando una atmósfera más emocionante antes de cada encuentro. Gracias a la innovadora tecnología Cranium de EA Sport, los rostros genéricos han quedado atrás. Los jugadores que no han sido escaneados oficialmente se asemejan más a sus homólogos de la vida real, mejorando la inmersión y la autenticidad del juego. En EA Sport FC25 se presentan varias mejoras notables que enriquecen la experiencia de juego. El modo carrera ha sido completamente renovado, incorporando mejoras tanto para el modo de manager como para el de un jugador, con planes de desarrollo más específicos y la emocionante edición del modo carrera femenino. El nuevo modo Rush ofrece un aire fresco al introducir partidas 5 contra 5 en un espacio reducido, fomentando la estrategia y la diversión. Además, el sistema táctico FCEQ brinda una flexibilidad sin precedentes, permitiendo a los jugadores explorar más de 31 roles y personalizar su estilo de juego. La inclusión de interacciones en redes sociales y personajes como Fabrizio Romano añade un toque de realismo, haciendo que cada partido se sienta más vivo. Sin embargo, no todo es perfecto en la Nintendo Switch. En mis partidos he sufrido de problemas de rendimiento, como caídas de frames y texturas que no cargan correctamente, lo que puede afectar la calidad de la experiencia. Además, la eliminación del modo Volta como opción independiente ha decepcionado a algunos fanáticos que disfrutaban de su enfoque más casual. La decisión de eliminar las posiciones del delantero, centro y lateral pueden limitar ciertas estrategias, lo que podría ser controvertido para algunos jugadores. Con tantas nuevas mecánicas y roles, también puede resultar abrumador para aquellos que prefieren una experiencia más clásica. Por último, aunque el modo Rush es divertido, su diseño puede no atraer a todos los jugadores, especialmente a los que están acostumbrados a los partidos estándar de 11 contra 11. En conclusión, esta reseña de EA Sport FC25 para Nintendo Switch nos ha mostrado un juego que, a pesar de sus limitaciones gráficas, ofrece una experiencia fresca y emocionante, tanto para los fanáticos del modo carrera como para los que disfrutan de la adrenalina del Ultimate Team y el nuevo modo Rush. A este juego le doy un maravilloso 9.0, ya que con él tendrás horas y horas de diversión. Las inclusiones de roles tácticos más profundos, el modo carrera femenino y las opciones de personalización son solo algunas de las novedades que elevan esta entrega. Sin duda, es un paso adelante en la saga, brindando a los jugadores la oportunidad de vivir el fútbol de una manera más inmersiva y estratégica. Así que si eres un amante del fútbol, prepárate para sumergirte en el vibrante mundo del EA Sport FC25. El campo te espera y las emociones están al punto de estallar. Este es tu momento de brillar. Gracias por ver mis videos. Si te gusta el contenido y quieres que siga trayendo más juegos, puedes apoyarme con una pequeña donación en mi cuenta Ko-fi. Y si no están tus posibilidades, un like y compartir el video también ayuda muchísimo. Recuerda que tengo más reseñas de juegos de Nintendo Switch en el canal para que les eches un vistazo. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que probara otro juego o si quieres más detalles sobre EA Sport FC25. No olvides suscribirte y darle like si te gustó el video. Bueno, yo me despido, nos vemos en el próximo video.